realizar acciones ligadas a la sustentabilidad es un reto en cualquier lugar del mundo. Y a partir de los años 80 esto se estableció como pues un ideal cívico de muchísimas personas en distintas latitudes. Es un ideal cívico y democrático que ha tenido un reflejo importantísimo en organismos de carácter internacional, ONU, UNESCO, y muchas empresas también se han visto contagiadas de esta vocación y han aspirado y aspiran pues a desarrollar una liga de responsabilidad social con las ciudadanías y devolverles en forma de estímulos, en forma de servicios, en forma de apoyos, pues un poco de todo esto que generan como daño numerosas empresas, daño al ambiente, daño al aire, daño al clima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando pensamos la cuestión de la sustentabilidad y los proyectos ligados a la recuperación del paisaje y el ambiente en el contexto de Chihuahua, esto se vuelve mucho más difícil, muy, muy complicado. Por eso es que hoy vamos a platicar con Miguel Ángel Mendoza de una agrupación, una consultora que se llama Nómada Laboratorio Urbano. Te vi, y Miguel Ángel, hace muy pocos días participaste con una ponencia magnífica en este webinar que organizó la Asociación Nacional de Parques, precisamente para poner en la mesa de discusiones y en la mesa de análisis esto de qué significan los parques en estos momentos en los que cada día, el calentamiento global es una presencia más contundente y más destructiva sobre nuestro planeta. Y entonces, bueno, pues estoy muy contento, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y antes que nada quiero preguntarte, ¿cuáles son las dificultades principales que viven las iniciativas de carácter sustentable en un horizonte como el de Chihuahua? Un horizonte difícil, agreste, árido y además muy bronco, porque los obstáculos allí no solamente están en el paisaje del desierto, sino también, y lo digo con mucho cariño, porque conozco bien a la gente de Chihuahua y puedo decir que son gente muy noble y muy bien intencionada, pero también son gente que tiene grandes sombras adentro de la cabeza, sombras que les impiden a veces ver los colores reales del ambiente. Y entonces te topas ahí con que te dicen, no, pues es que no, ¿por qué? Pues porque lo digo yo. Es muy difícil, pero son adorables. La gente de Chihuahua es gente que vaya, que cuando se comprometen con algo, también entregan absolutamente todo y más por ese algo. Platícanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por el espacio y pues también por haber estado presente en el webinar de la ANPR. Y pues sí, por ahí dicen una frase célebre que lo mejor de Juárez es su gente. Yo creo que pues sí hay muchísimo de eso. Me voy a puntualizar más en el tema de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Que es donde tenemos la base de nuestras actividades. Y sí, como mencionas, pues traemos bastantes factores, bastantes cuestiones que ya tenemos que cargar, desde los tonos más oscuros que quisiéramos ver de la historia hasta la cuestión geográfica y climatológica, ¿no? Geográficamente, pues estamos en
en la punta norte, no gozamos tal vez del intercambio cultural tan rico del que puede hablarse en Baja California, ¿no? Aquí estamos justo pegados a uno de los estados más rojos y conservadores de Estados Unidos, de Texas. Es más la dinámica económica, este diálogo económico del que podemos hablar, que es pujante. Sin embargo, pues la cuestión sociocultural de este punto de la frontera pues se convierte bastante complejo, ¿no? Tenemos la mayoría de la población pues ha venido creciendo bajo el contexto de las industrias maquiladoras, ¿no? Somos una ciudad completamente industrial y de repente cuando empiezan a salir iniciativas o a querer pujar hacia estos nuevos temas, romper los paradigmas, ¿no? De la ciudad eternamente maquiladora o industrial, pues sí, es cuando se hace más visible estas fronteras dentro de la misma frontera que habitamos, ¿no? Nosotros, como Nómada Laboratorio Urbano, comenzamos a tener ciertas actividades de intervención urbana desde el 2014. Te comentaba ahorita al inicio, pues eran actividades que tenían que ver más con cuestionar por qué no podíamos tener quizá espacios públicos con mayores dinámicas pensadas para las personas, ¿no? Empezábamos a tener ciertas mejoras en algunos parques públicos, se iniciaron ahí unos experimentos de peatonalización en avenidas del centro histórico, pero realmente no se detonó una actividad cohesiva, integral, cultural para las personas, hablando puntualmente de transeúntes, ¿no? Peatones, y pues bueno, a través de esto empezamos a generar algunas activaciones que iban más hacia la arquitectura performance, arquitectura efímera, y poco a poco pues viendo cómo empezaban a comportarse ciudades latinoamericanas, pues vaya, en Colombia, en Brasil, en Chile, pues empezamos a dar con esta cuestión y vertiente del urbanismo ciudadano, ¿no? El urbanismo táctico, y empezar a ver cómo con estos métodos, que pues si también van de la mano con la cuestión de una temporalidad, el secreto, la receta era más bien enfocar a que estas actividades pudieran hacerse lo más replicable posible para precisamente empezar a poner el tema en una ciudad en la que completamente hasta el concepto de un parque está súper distorsionada, ¿no? Aquí el tema como desértico, quizá te acuerdas de algunas de las fotos del webinar. Lo que aquí se concibe como un parque muchas veces es un espacio de tierra, un solar que de repente pues tiene una o dos canchas multifuncionales, y que vaya, tiene que ver también con toda esta cuestión del boom inmobiliario que realmente detonó pues una sobreconstrucción de vivienda, pero no la infraestructura pública vecinal, ¿no? Los parques no se consolidaron, muchos ni siquiera tenían sistema de riego, una forestación totalmente fuera de lo endémico, fuera de lo que se puede conseguir aquí con un bajo riego, ¿no? El ahorro del agua, total, muchísimas cuestiones que hacen casi imposible percibir cómo es un parque en Ciudad Juárez, ¿no? Y pues bueno, ya es bajo este tipo de cuestiones y bajo los medios que conseguíamos en ese entonces, pues empezamos a trabajar con materiales reciclados, obviamente empezar a generar ligas con otras asociaciones que pues ya tenían un poco más de trabajo de campo avanzado, hasta que pues poco a poco pudimos meter y consolidar este tema de la intervención urbana desde la participación ciudadana y con las miras a empezar a por lo menos tener algunos esquemas, prototipos de que en Ciudad Juárez pueden suceder cosas más interesantes, pensadas para las personas en el espacio público, con un acercamiento a lo sostenible y no nada más quedarnos con esta visión de que Ciudad Juárez es la número uno por las maquiladoras, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del ámbito empresarial juarense y del ámbito gubernamental juarense en relación con el asunto de la responsabilidad social? ¿Es posible inyectar el pensamiento sustentable a esos sectores de la sociedad que son sectores líderes? Sí, ¿Es posible? totalmente.
Y sí es posible. Vaya que ha tomado tiempo, al menos desde nuestro caso, pues al principio sí quizá ellos lo percibían como esfuerzos ciegos, ¿no? Esfuerzos que no lo lograban todavía materializar, de por qué se va a invertir en talleres participativos y qué va a dejar este tipo de que yo le ponga o te aporte para que los vecinos tengan cruces peatonales un poquito más dignos, o por qué el parque, si tiene canchas, por qué voy a poner unas bancas, una sombra. Entonces ha sido más bien como esta cuestión de darle un quiebre a ese paradigma, ¿no? De redirigir la concepción de las necesidades básicas para el espacio público. No nos vayamos tan lejos, pues en una cuestión desértica, ¿no? Aquí podemos decir que no existe la sombra necesaria en toda la ciudad y no nada más hablando del mobiliario urbano, ¿no? Sino también la cuestión de la falta de esta cultura hacia una paleta vegetal desértica. Vaya, todavía muchísimo trabajo que se tiene que hacer, pero al menos desde nuestra trinchera, desde este proceso que iniciamos del 2014, sí ha habido, aunque se sienta de repente lento, pero sí ha empezado a cambiar esta cuestión de la participación de la iniciativa privada, no se diga del sector público y gobierno, porque sí es indispensable. De hecho, las mismas metodologías te lo marcan, ¿no? Si nos vamos al urbanismo táctico, si nos vamos al placemaking, obviamente ves que nosotros somos nada más una parte de todo este algoritmo. Es necesario el involucramiento de la iniciativa privada, es necesario el acompañamiento y si se puede el involucramiento del sector público y pues obviamente también este nuevo esquema de concebir a la ciudadanía como estos líderes que quizá nosotros somos más bien pues esta cuestión intermediaria, quizá un apoyo pues técnico para brindar una solución más aterrizada, pero realmente empezar a empoderar a la ciudadanía a que, por ejemplo, en el caso de los parques, el ser vecino, pues no nada más es salir y llevar a las niñas y a los niños a jugar, ¿no? Sino empezar a darse cuenta que en tu escala comunitaria vecinal quizá tienes un parque que es el más utilizado en el sector y que si puedes tener un esquema de organización vecinal, si lo lleva al tope de tener organización vecinal, pues hasta te das cuenta que ellos mismos empiezan a gestionar los mismos cambios para los parques, ¿no? Que fue uno de los últimos casos que expusimos ahí en el webinar, el Parque América Central aquí en la colonia Rincones de Salvarcar, que justamente el comité de vecinos son los que han estado liderando todas las acciones que ya llevamos por unos 6 meses. Ahora, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han encontrado en relación con la difusión de sus proyectos? Porque mucho del espíritu democrático que está detrás de estas activaciones, pues tiene que ver con que la televisión lo refleje, la radio lo refleje, la prensa lo refleje, se enteren los vecinos, se entere la ciudad. ¿Cuál ha sido el horizonte informativo que ustedes han encontrado y cómo han asumido ese reto? Ahora sí que los aliados más interesantes que hemos tenido y de haber comenzado por, ahora sí que nos empajado este boom de las redes sociales, ¿no? Al menos acá en Ciudad Juárez el boom desde el 2013 ya con Facebook, Twitter, los comienzos de Instagram, pues se convirtieron en nuestras plataformas y como mencionas tú, pues las más democráticas, ¿no? A fin de cuentas teníamos nuestras páginas, lo difundíamos nosotros, al mismo tiempo si se estaban trabajando con otras organizaciones u otro grupo de vecinos, pues la facilidad de también crear otros grupos de vecinos y empezar a repartir el material de la manera más sencilla, ahora sí que de boca en boca, pues de tecla en tecla, ¿no? Y pues eventualmente el tema sí ya ha llegado a la cuestión mediática. Yo creo que lo mismo que mencionábamos con el tema de la iniciativa privada y gobierno, al principio no se comprendía mucho
la narrativa salía un poco distorsionada, a veces pensaban que nada más eran actividades de ir a forestar o simplemente hacer juntas vecinales, pero pues igual, o sea, ha sido un proceso de años en los que ya se entiende o por lo menos se tiene una noción más acertada de la labor que hacemos como laboratorio urbano, ¿no? Porque también hasta el mismo nombre era un poco confuso, de qué es ¿por qué laboratorio? ¿Por qué urbano? Y pues ahora sí que entre meterle a la chamba y entre la misma difusión a través de redes sociales, pues empezó a meterse en el imaginario ya colectivo, ¿no? Que es hacer una intervención urbana, al menos desde nuestra trinchera. ¿Qué significa para ustedes pues la presencia pues innegable y contundente de un capital extranjero en Juárez? O sea, muchas de las empresas que están allí pues fabrican cosas que muchas veces los trabajadores no saben ni qué es. Fabrican piezas que dicen, pues, no sé, aquí, un cuadrito de tela, pero no sé, ni forma parte de una cadena de producción, pero no sé ni para qué es. Y así tampoco saben quién es el dueño de la empresa ni nada. Esta, digamos, opacidad del ámbito industrial juarense, ¿cómo afecta a la cuestión ambiental desde tu punto de vista? Sí, justo es uno de los temas más así particulares de aquí, porque como te mencionaba, con todo esto, estos bagajes, estas maletas de historia tan gris, tan negra, como hasta lo más transparente, pues existe esta cuestión del tema de la cultura de los residuos, ¿no? De muchas veces pudiéramos decir que somos el patio trasero de Estados Unidos por toda la cuestión vehículos, los mismos aparatos de maquiladora. Localmente, el tema de las llantas es un problema grandísimo, ¿no? Al grado en que, pues si bien al principio funcionaban como materia para generar algunas intervenciones express, efímeras, nosotros también aprendimos sobre la marcha y no nos tomó mucho tiempo realmente redirigir el tema a que no nos corresponde nada más a nosotros el tomar estos materiales para utilizarlos, sino que realmente debe existir una política más responsable para el manejo de los residuos, ¿no? De hecho, actualmente nosotros no fomentamos el uso o la reutilización de la llanta en las intervenciones por también aunado a la cuestión climatológica que tenemos se convierte en un problema, ¿no? O sea, hemos tenido de repente hasta la presencia y no tanto de intervenciones, sino vas a parques y ves que pues muchas veces es lo que se tiene a la mano y utilizan las llantas para generar como la guía de los árboles que ponen algunos vecinos, obviamente la cuestión de generar juegos pues de la manera más sencilla de lo que se encuentre la gente, pero es un problema porque vaya, te encuentras víboras, te encuentras viudas negras, también ha habido casos en donde hasta droga, ¿no? Guardan en las llantas. Entonces es como empezar a generar esta nueva narrativa. En el caso de las llantas. Por otra parte, cuando comenzábamos, aquí es muy fácil conseguir las tarimas, ¿no? Los pallets. Y pues bueno, en esta cuestión creo que fue el provecho que se logró sacar al principio de acceder a esta materia prima para generar las primeras intervenciones que también empezamos a generar un uso responsable, sobre todo porque si agarras estos materiales también no sabes qué tipo de componente venían cargando, si trae algún residuo químico, algún residuo, ¿sabes? Entonces, sí también empezamos a que se transparentara esta cuestión de no nada más agarrar lo primero que te topas para utilizar y también si nos vamos ya a una cuestión de la dignificación, ¿no? Del espacio público, pues ya que se empiezan a subir estos entes privados, públicos, que también de repente pensaban, bueno, ya vamos a trabajar también como empresa, como gobierno, vamos a comprar pallets, ¿no? Y es como si, no, al contrario, o sea, ya que están todos sumándose a estas iniciativas, vamos a trabajar proyectos que realmente dignifiquen la cultura vecinal, ¿no? O sea, vamos a darle a los vecinos los parques, los materiales y el mantenimiento que merecen sus espacios públicos. Muy bien, en el ámbito educativo, Miguel Ángel Mendoza, en relación con las universidades,
cómo es el escenario de la sustentabilidad en Juárez. Es naciente, obviamente ahorita pues el tema pandemia nos vino a afectar a todos, pero previo al tema pandemia ya empezábamos a generar una serie de programas transversales y de colaboración puntualmente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que pues bueno, es la casa educativa matriz, ¿no? de la ciudad y pues específicamente el programa de arquitectura y de diseño urbano y del paisaje, ya de unos años, unos 3 años para acá, pues siempre nos han buscado algunos alumnos, ¿no? de quererse involucrar, pero ya formalmente se estaba trabajando con la coordinación de resiliencia del municipio, de la administración anterior y la universidad, pues para empezar a generar estas prácticas, ¿no? que realmente la línea rectora, pues es precisamente que la comunidad estudiantil pues empieza a involucrarse desde su perfil formativo, educativo, pero pues ya con temas que los viven, pero que muchas veces desde las escuelas es complicado, ¿no? Llevar a cabo intervenciones y pues bueno, íbamos caminando hacia ese rumbo, esperemos que podamos ahí echarlo a andar de nuevo. Miguel Ángel Mendoza, de Nómada Laboratorio Urbano, que está ubicado en Juárez, pero que desarrolla pues, proyectos de sustentabilidad a donde les llaman. Muchísimas gracias por esta entrevista. Seguimos en contacto y a seguir adelante en la lucha por la recuperación de nuestro ambiente y nuestro paisaje. Un abrazo. Muchísimas gracias, un gusto, Gabriel.